buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estéis. Bienvenidos al podcast número 3 de Jóvenes Ignorantes, pero deseosos de saber las semillas de la curiosidad. Hoy estoy otra vez con Esteban Arriaga Romano y yo, Aiton y Lavado. El tema de hoy vamos a hablar sobre la educación, o sea, cómo vamos a aprender nosotros en un futuro la educación, porque está cambiando mucho. Antiguamente las clases es muy diferente a día de hoy. Sí, que en clases los colegios siguen de manera ortodoxa y todo lo que quieras, pero la manera en que procesamos la información es muy diferente. Bueno, así es. Pues... Vale, pues yo os guiaré a través de esta vuelta por el mundo de la educación. Vamos a ver un poco la historia y intentar profundizar con lo poco que sabemos de este tema, pero lo interesante que es. Lo he dividido en unos apartados, entonces si te parece bien empezamos por... Vale, vamos a ver cómo está la situación actual de la educación. Venga, va, pero no para solo ponernos un poco al día, ¿no? Exacto. Un poquito al día, porque además yo soy un poco una persona que vive en Narnia, o sea, vive en su mundo, en su burbujita, en donde no pasa nada, pero realmente pasan muchas cosas en el entorno. Y por eso este podcast va a ir un poquito enfocado a que hable Esteban, porque yo no tengo ni idea, y de lo que no tengo ni idea no voy a hablar nunca. Así que, nada, cuéntanos, Esteban, ¿cómo es un poquito? Porque además está un poco la cosa crispada con Ucrania, también que si China está ahí abordando, porque al final las guerras ahora no son guerras de armas, sino guerras tecnológicas. Cuéntanos un poquito. Ciberguerras, bueno, eso es lo más interesante que se puede estudiar para mi gusto. Pero una vuelta por la educación, nosotros terminamos segundo bachillerato, o sea, nuestra educación obligatoria, nuestra educación obligatoria la terminamos hace unos años, pero sinceramente yo salí del colegio, no sé si para ti fue lo mismo, pero salí con un mal gusto, un mal sabor de boca impresionante. O sea, de veras veo a alguien que está estudiando en el colegio y siento pena y me siento mal por esa persona, pero porque yo soy una persona que me gusta la tecnología y sé el potencial que tiene la tecnología y cómo se desaprovecha en los entornos educativos. ¿Sientes que puede estar muy desorientada esa persona? Que ahí no va a encontrar a lo mejor lo que le puede gustar. Es que es una cadena de manufactura, tío. Tú entras y vas subiendo cursos, entonces es como un producto y simplemente vas mejorando hasta que sales. Supone que si tú terminas segundo bachillerato, pues eres un producto mejor, tienes más oportunidades. Pero luego ya llegas a la universidad y ya no eres como los demás, sino empiezas ya tu mente a pensar de otra manera. Además, algo que se dice mucho, y seguramente quien nos esté escuchando, y tú también lo habrá oído más de una vez, es que no están enseñando a personas que quieran crear, a personas que quieran pensar por sí mismas, prosperar, pensar por sí mismas, sino que sean un trabajador más, porque al final estamos en la carrera de entrar a la universidad y conseguir un puesto, trabajar para él. ¿Estás de acuerdo con eso? Vivimos en nuestra educación, la evolución de nuestra educación desde que se creó la educación obligatoria ha sido bastante inútil. Se han hecho muchísimas reformas educativas, pero cada cual más inútil que la anterior. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una transformación económica, ya estoy desde el punto económico, hay una transformación económica. Entonces, al final las empresas consiguen manos de obra, si quieren manos de obra pues la conseguirán en otros países, pero muchas empresas en vez de tener trabajadores tienen máquinas, pero esas máquinas hay que crearlas y la gente que crea esas máquinas es gente que tiene que estar cualificada cognitivamente, tiene que saber pensar, tiene que ser una persona muy cualificada. Entonces, la gente se le pagará por pensar en vez de por trabajo. Entonces, nuestra educación actual está creando gente que está siendo preparada para ser mandada. Claro, para no pensar por sí misma, para no ser creativa, no ser uno más. Cuéntame un poquito, ¿por qué tienes esa proyección de que crees que puede ser así hacia el futuro? No, es que simplemente es un cambio que está ocurriendo. Por ejemplo, pues como tú bien has dicho como acabas de decir, China,
Pues China es un perfecto ejemplo. China antes la mano de obra era súper barata en China, pero resulta que según se ha ido evolucionando hacia un país más primermundista, la mano de obra, la gente cobra más, tiene una vida más compleja, gasta más, entonces necesita, o sea, cobra más en el trabajo, entonces según... O sea, es un ciclo, es una Claro, rueda virtuosa. exacto. Si Un ciclo de... si una sociedad quiere prosperar, al final va a necesitar tecnología para seguir prosperando. Claro, entonces es eso, un ciclo. Y China, lo que está pasando ahora es que con el aumento de los costes en el trabajo están llevando las empresas a África. Y sucederá lo mismo con África, imagino. Diferente, pero el mismo ciclo. Son todos ciclos históricos al final. O sea, es algo que se puede predecir y que... Bueno, realmente en España poco sé de historia, advierto. Claro, también tuvimos nuestra época de ir evolucionando para poder ser un país desarrollado, ¿no? Es como el proceso de estar subdesarrollado a desarrollado, pasas por una etapa a lo mejor de esclavitud o de mano de obra muy barata, de sufrimiento, sí, para poder conseguir. O sea, ¿crees que esa es la manera y que no habría otra manera de poder prosperar para tener más tecnología? Sí. O sea, la prosperidad llega a través de las empresas. En España siempre ha sido feudal y todavía, o sea, hasta incluso cuando fue la dictadura seguía siendo feudal en cierta manera. Pero llegó la idea, la burguesía empezó a crecer en el siglo XX con la guerra de la independencia. Entonces los franceses ya habían tenido su revolución francesa, los burgueses ya estaban en el poder, habían quitado a todo la religión y la gente que era de pensamiento feudal dejaba de tener poder. Entonces llegaban los burgueses eran los empresarios de la época. Entonces, cuando nos invadieron Napoleón en España, trajo esa idea se le llamaban los afrancesados, los que pensaban como él, pero es una idea de liberalismo económico, de darle más poder a los empresarios y quitarle más poder a la iglesia y a los nobles. Y es algo que ha tenido que suceder. ¿Qué sucedió en China? En China sucedió eso, pero hace poco y de forma muchísimo más brutal. Era una sociedad súper feudal y la gente era, o tú eras noble o tú eras un trabajador. No, un trabajador. Entonces tú como trabajador no tenías privilegios prácticamente. Entonces lo que sucedía es que la gente empezó a ver que había otro mundo aparte de ese y la gente empezó a quejarse. Entonces cuando llegó la idea comunista en el siglo XIX, en China pegó fuertísimo y mataron prácticamente, mataron como a 15 millones de personas bajo el mando de Mao Zedong y lo que hicieron fue mataron a los nobles, o mataron a todo el mundo con grados, todo el mundo que no fuese un trabajador, o sea, gente con grados universitarios, gente con estudios, si te veían fumando un puro por la calle te mataban. ¿Y por qué motivo? Porque todo lo que no fuese pobre, o sea, es como la revolución desde los pobres, todo lo que no fuese pobre, que no fuese como los pobres, como los trabajadores, se los mataba. Eso es una masacre, es una auténtica locura, pero ¿con qué fin querrían? Pues porque querían que el poder, ellos no tenían ningún voz ni voto. Que residiesen los pobres. Claro, exacto, ellos no tenían ni voto de ningún tipo. Entonces lo que pasó, eso tuvo algo bueno y es que todo tipo de religiones mataron a todo el mundo, y mataron a todos los nobles. Entonces tuvieron que empezar un país desde nuevo, completamente destruido. Y tú sabes bien el Kaizen, después de lo de Hiroshima, o sea, después de Japón haber sido humillado por Estados Unidos, pues es esa mentalidad de desde cero empezar a construir un país. Entonces nosotros nunca hemos llegado a ese punto, esto es lo que yo pienso, nunca hemos llegado a ese punto de estar tan humillados de construir un país de cero. Entonces siempre hemos estado luchando contra la historia y contra la historia. Entonces, lo que pasó también, algo muy interesante, que es ahora está muy caliente con lo de Rusia, la gente que tenía educación, que tenía carreras universitarias y que estaba siendo perseguida iba a la isla de Taiwán. Taiwán es una isla que está pegada al este de China. Entonces crearon un nuevo país, entre comillas, pero China no reconoce a Taiwán como país. Entonces hay una lucha porque Taiwán se fabrican todos los componentes de ordenadores, se fabrica muchísima tecnología para que va hacia Estados Unidos. Están muy
son muy amiguetes de Estados Unidos en un plano geopolítico, porque al final geopolítica son tú eres amigo mío, contra mí, por intereses económicos al final. Entonces China lo que quiere es... China está expandiéndose muchísimo, que saben utilizar la tecnología, que ahora llegaremos a ese tema. Vale, entonces con esta actualidad un poquito que hemos dado como pinceladas, ¿no? Porque realmente podríamos hablar todo el rato de temas geopolíticos, de cómo hemos llegado hasta aquí, de la actualidad, ¿no? Que se podría para dar a otro podcast. Pero para no inflar de tanto pura data, porque además me parece increíble, porque cuando Esteban se emociona, empieza a ir, no en sexta marcha, yo creo que ya tiene séptima, octava marcha, es increíble. Pero vamos, que es súper interesante. Sí. Y sobre todo mola porque sabes que cuando empieza a acelerar es porque le está gustando mucho el tema. Sí. Entonces, vale, para llevarlo a la cosa, ¿cómo, o sea, todo esto, en qué influye actualmente a la proyección que vamos a tener de la manera de dar información, de aprender? Vale, pues ahora principalmente los jóvenes, que al final somos los que vamos a construir la sociedad, nuestras principales formas de aprendizaje son nuestro móvil, porque lo tenemos allí. Y al final son los algoritmos los que deciden qué es lo que vamos a aprender de cierta manera, sobre todo en las redes sociales. Y esto tiene muchas influencias sociológicas y psicológicas y económicas que verdaderamente desconocemos, pero podemos intuir, por ejemplo, mucho contenido que se crea es un contenido que está pensado para llegar a nuestras emociones, porque al final el contenido que te llega más adentro, más a tus emociones, es el contenido que al final triunfa dentro de las redes sociales. Claro, es el típico, vamos, que se dice en ventas de vende por emociones. No Sí, por la exacto. Entonces es un tipo de contenido que deja de ser crítico. O sea, ¿crees que no se puede llegar? Porque al final todos los mensajes, todas las cosas que cuando quieres crear impacto, yo estoy de acuerdo de que tiene que ir con emoción, porque al final no somos puro racionalismo. Pero, o sea, ¿crees que debería haber menos información con ese tinte de emoción? O sea, es que es algo complejo, no sé cómo formular bien la pregunta, pero vamos, ¿a qué te refieres de que pueda ser eso un mal para nosotros? Sí, a ver, no tiene. Si los contenidos, yo creo que si los contenidos interesantes podría conseguir que despertase tu curiosidad dentro de ti para luego investigar más tarde. El problema viene cuando el contenido que nos está llegando, que normalmente es muy diverso, o sea, yo me meto en las redes sociales y al final es contenido sobre marketing, sobre simplemente entretenimiento, a veces gente que está creando cosas. Es contenido muy diverso, pero eso está bien porque te puede crear curiosidad para que luego más tarde tú investigues o crees o hagas lo que tengas que hacer. Claro, me ha venido a la cabeza, porque, por ejemplo, está el profesor que está todo el rato dándote mucha teoría, pum, 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 pero no despierta nada de los alumnos. Y luego está el otro profesor que a lo mejor no cuenta las cosas con pura información, pero sabe cómo transmitirla. Entonces te despierta una curiosidad intrínseca por querer aprender más sobre su asignatura. Y, por ejemplo, en mi caso de la universidad, de momento, solo hay uno que a lo mejor me pueda despertar eso. Que además, a la gente no le gusta del todo ese profesor, no sé por qué. Bueno, eso sería más largo de contar. Pero a mí me gusta mucho porque no solo te está contando cosas, sino que te lo cuenta con experiencias, te lo cuenta con un tinte de humor, te lo cuenta de una manera que al final entra mucho mejor. Entonces, ¿crees que por eso enfatizan tanto a lo mejor la información? O sea, no llego a entender por qué puede ser un problema el que la información
venga todo el rato atacando nuestras emociones? ¿Crees que es una invasión de nuestras emociones de manera fortuita muchas veces? O sea, ¿tú crees que el profesor del que me acabas de hablar te gusta porque llega a tus emociones? Es un profesor que llega a la gente. Vale. Y llegar a la gente, al final, es porque transmites una cosa que no... que viene de algo más Sí, que no es racional, ¿sabes? pero puede ser la forma en la que explica, la forma en la que habla o... Claro, la forma en la que explica, pero ¿cómo, Ya. ¿cuál es su lenguaje? Su lenguaje Pues- no es todo el rato contándome como si estuviese leyendo un libro Sí, de, claro. de texto. Pues a lo mejor lo que hace es una persona que tiene, que primero, que lo cuenta con verdadero amor y ganas de contarlo. Segundo, que no te está enseñando el dato, sino que te está enseñando el concepto alrededor de esa cosa que estás aprendiendo. Por ejemplo, cuando aprendemos una fórmula en matemáticas o en álgebra o lo que sea, al final sabes cómo hacer esa fórmula para luego construir vectores por si vas a tener que hacer cualquier cosa. Pero el trasfondo que ha tenido en esa fórmula matemática o todos los usos reales que pueda haber, pues eso es como el concepto. El concepto al final se te queda mejor y se te hace muchísimo más amena la clase, que es otro gran fallo que yo le vi a la educación obligatoria cuando... Cuando has dicho de fórmulas así, me ha venido a la cabeza directamente un chico de YouTube, no sé si lo conoces, que se llama Damián, que es el Sí. ingeniero, no, ¿cómo era? ¿Sabes quién te hablo, no? Hmm. Damián. Que en sus vídeos él no se queda con la fórmula, sino que te explica la fórmula. Y es muy bueno, yo creo que es un buen ejemplo, porque claro, te está contando puro dato, puro conocimiento, pero te lo cuenta de una manera, primero, como has dicho, con amor y con buena energía. Y yo creo que eso es lo primero. Y eso no sé si se atribuye a emoción, ¿no? Sí, porque al final le estás dando emoción, Sí, pero a algo lógico. sí, Y darle emoción a algo lógico, y que después no se queda en lo base, sino que te hace pensar más. ¿De dónde viene esta fórmula? Las cosas hay que explicarlas, porque cuando las Exacto. explicas, empiezas a relacionarlas bien en tu cabeza, ujú, ¿sabes? sí. Pues, o sea, podría ser, que hemos derivado un poquito aquí, pero podría seguir por esa rama de que ahora actualmente nos están todo el rato informando con emoción. Sí, pero es diferente emoción, ¿sabes? explícame. Porque claro, es una persona que te lo enseña de verdad con entusiasmo y con carácter y liderazgo y al final te llega mejor y estás prestándole más atención a ese hombre. Pero si yo estoy haciendo scrolling por TikTok y de repente en 3 minutos me van a contar un conflicto, claro, y me enseñan un conflicto, a lo mejor Israel-Palestina, y me enseñan cómo están muriendo los judíos. Vale, ahora te entiendo en qué Pero plano estás. yo voy a pensar, coño, qué malos los palestinos que están lanzando bombas a los judíos, claro, pero es que a lo mejor hay un trasfondo detrás en el que los judíos les han hecho Vale, 20 bombas antes. Vale, es que estamos hablando en diferentes planos de emoción y, Sí, pero- y de información. Pero están Vale. conectados. Claro, claro, es al final información. Sí, Y claro, una cosa es emoción que ataca después a tu manera de ser, ¿no? Por ejemplo, si tú ves eso que has dicho de pobres niños, una imagen horrible, exacto. de repente te pone en un estado más triste, Sí, en un estado más vulnerable, que te hace caer más en a lo mejor dona no sé qué, no sé cuántos, sintiéndote bien, pero en realidad no estás ayudando a nada, o no está llegando nada de ese dinero. Vale, ahora entiendo por qué plano vas. claro, Vale. y esto bueno, nos lleva a que en Estados Unidos los grandes medios de comunicación que se consumen mucho más por los jóvenes, los medios de comunicación en Estados Unidos se consumen bastante por los jóvenes. Entonces, están muy sesgados en ese sentido y son muy, pues si quieren llegarte te van a llegar de esa forma. Y ese sesgo al final deja de que seamos críticos. Antes una persona que era ignorante normalmente era porque no tenía dinero y no tenía acceso a una educación, pero es que ahora hay muchísima gente que es ignorante, pero porque le da pereza coger el Google y mirar, tú sacas el móvil y tienes 3000 años de historia en el móvil. Puedes mirar lo que quieras.
O sea, tú estás hablando sobre todo de la información también más histórica, más la que no tenga un tinte político, ¿no? O sea, es que... que toda esa información está manipulada y sesgada, como dices, por las grandes entidades o algoritmos que no quieren que a lo mejor hables del coronavirus, que también voy a decirlo en clave, porque a lo mejor quién sabe, YouTube o cualquier cosa también me pueden decir cualquier cosa. Que no te dé, o sea, que creemos que hay una información, que la información es libre para poder comunicar, pero en realidad no es libre, sino que está manipulada y sesgada, y además por emociones. Emociones que te hacen sentir mal. Exacto. O que te hacen sentir dentro de un bando, ¿no? Exacto, poner todo un lado. Hay un ejemplo buenísimo que me acaba de venir a la cabeza. Y es cuando la guerra de Irak, que estaba en Estados Unidos, estaba George Bush y empezó a hacer una propaganda mediática impresionante y brutal diciendo que estaban desarrollando armas de destrucción masiva, que era que el presidente, que era Saddam Hussein, estaba envenenando a su pueblo y eran unos terroristas y los musulmanes y no sé qué. Y al final resultó que era todo mentira. Y gracias y la gente le apoyó y la ONU o sea, todos fueron con él al final. Y todavía no se ha hecho nada. Desde entonces, siguen teniendo unos sesgos por los medios de comunicación en Estados Unidos muy racistas hacia la religión musulmana. En Estados Unidos son muy racistas hacia la religión musulmana. Y por los medios de comunicación. O sea, las películas, todo. ¿Y tú cómo haces? O sea, ¿cómo tratas de combatir eso? Porque a mí, por ejemplo, me echaba mucho para atrás estudiar historia o cualquier cosa, el colegio o cualquier cosa, porque no quería aprender algo que estuviese manchado de una ideología o de un bando. O sea, que no fuese algo objetivo, ¿no? Ya. Y que contase el relato, pero es que es algo imposible, porque al final te puedes siempre posicionar en los dos bandos cuando conoces la historia de cada familia. Si tú conoces la historia de una familia que es de X bando y te lo cuentan de, oye, sufrimos mucho, nos sentimos oprimidos, no sé qué bando, y convives con esa familia, al final tú vas a pertenecer también a ese bando casi seguro. Y lo mismo hacia el otro lado. O sea, ¿cómo haces tú para a lo mejor las cosas que tú sabes? Porque, bueno, no hemos hecho introducción de Esteban, pero Esteban es más de la parte así friki de geopolítica, de todas esas cosas. Bueno, creo que ya se ha visto. ¿Y cómo tratas de aprender tú para no influenciarte sobre esos? Pues yo soy una persona muy visual y desde pequeño, no sé si es algo recíproco, pero desde pequeño siempre lo he aprendido todo con YouTube. Entonces, lo bueno que tiene YouTube es que, bueno, yo como entiendo inglés y hablo español, pues al final tengo acceso a toda la información que es latinoamericana, norteamericana, inglesa y mucha información también europea que son vídeos en inglés. Incluso en la India, que hay muchos indios que hacen, porque era colonia de Gran Bretaña, entonces se habla inglés en la India. Es muy occidental. Entonces lo bueno que tiene YouTube es que tú entras y tú tienes acceso, vale, voy a buscar sobre este conflicto, y tienes un documental que han subido de Discovery Max o del canal History de 1 hora, pero luego tienes un vídeo de 20 minutos explicándote el conflicto, pero luego tienes otro vídeo complementando a ese. Entonces al final te ves 2 o 3 vídeos y puedes entender lo que piensa el norteamericano, el latinoamericano, entonces puedes contrastar entre... y luego sacas tu propia conclusión. Claro, y lo bueno es que los medios de comunicación y los gobiernos no han entrado en estas plataformas, entonces sabes que que no están tan sesgadas, porque al final, pues bueno, los gobiernos son los que tienen los centros de investigación, que luego dan información a los medios para que publiquen cierta cosa, entonces tienen una influencia en lo que vemos al final. Y sobre todo los que has dicho no son pensamientos, a lo mejor no estás cogiendo información que es muy occidental, porque al final esas personas que tú también ves son personas que también han aprendido de un sitio. Y si todas esas personas viven en un entorno, en una cultura, por ejemplo, occidental, porque actualmente no sé mucho, pero sí que discrepo
de las cosas que está pasando en Ucrania y Rusia, sobre la información que se está dando como demonizando a Rusia, ¿no? Entonces esto es muy interesante, sí. Claro, yo por eso es que me abstengo a querer aprender y a querer mirar, porque es que no tengo ni idea y no quiero aprender erróneamente por vídeos, aunque sea, si es de Estados Unidos, claro, es una visión occidental, aunque la persona a lo mejor sea crítica, pero vive en un entorno occidental. También lo que has dicho, latinoamericanos, todo eso son visiones occidentales, o sea, exacto. ¿Crees que ciertamente tratas de darle tú la vuelta a esa información y hacerla tuya para solo coger lo que a lo mejor es el dato y saber interpretarla con tu mejor de los juicios en tu plano que estés actualmente cognitivamente? O es que a mí, claro, lo que tú haces a mí me parece como, joder, a mí me da como miedo, ¿no? Querer aprender de eso. Es que no es nada fácil porque, como tú bien has dicho, están muy sesgados los medios de comunicación, porque nosotros consumimos medios de comunicación occidentales, que están generalmente pues muy influenciados por los americanos, porque al final, o sea, norteamericanos, porque al final Estados Unidos y somos como Occidente, la cultura occidental. Y el gran enemigo de nuestra cultura occidental, pero es que hace 30 años, siempre ha sido nuestro gran enemigo, ha sido la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, que es Rusia, y China. Bueno, China ahora por lo menos se está globalizando más y está tratando de hacer más amigos. Pero es verdad, o sea, yo ahora mismo, si no hubiese estado informándome antes del conflicto, antes de que estallara, y me pongo a aprender ahora mismo sobre el conflicto, acabaría con una opinión bastante sesgada de odio hacia el invasor y todo lo que tú quieras, pero al final esto es lo que es. Yo creo que para aprender una cosa, cualquier conflicto, cualquier cosa, al final tienes el trasfondo histórico, muy importante, o sea, lo histórico, si lo histórico no sabes lo que está pasando en el presente, por qué es el presente como es. El trasfondo económico, o sea, es decir, pues por ejemplo la lucha entre Rusia, pues el rublo contra el dólar, porque Rusia, esto es una guerra económica que quiere hacer contra el dólar y que al final acabará venciendo. Rusia lo va a pasar muy mal, pero bueno, no nos metamos en este tema. Y la social, pues cómo piensan los americanos, por qué piensan así los americanos, cómo piensan los rusos, por qué piensan así los rusos, por qué el presidente le ha dado por invadir un país, qué hizo ese país, cómo piensa la gente en Ucrania, cómo es la economía ucraniana. Hay mucha corrupción, hay poca corrupción, hay muchas empresas, gastan en armamento. Ucrania es amigo de Estados Unidos o es amigo de Rusia, entonces es, claro, el trasfondo geopolítico, el histórico, el económico, el social yo creo que es el más importante, porque al final como opina la gente es como se crea el país. Menos en Rusia, que es una dictadura, eso es algo muy raro. Pero sí. Bueno. Y pues eso nos ha llevado a los sesgos del conocimiento. Que sí, más o menos lo hemos tocado, pero es como un dilema que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial. Y es que muchos de los algoritmos de inteligencia artificial, para que una inteligencia artificial, para que esté bien entrenada, es como un músculo, tú le tienes que dar muchos datos para que analice esos datos y descarte, vale, pues estos son los otros. Pero resulta que aprendían de datos, pues de películas o de cine o de fotos, que ya les damos nosotros sesgados, los seres humanos, a la inteligencia artificial. Es decir, pues en Londres pusieron una cámara para detectar a los criminales que pasaban por la calle a través de reconocimiento facial. Y resulta que los negros y las mujeres tenían mucha más probabilidad de que fuesen erróneamente reconocidos como criminales o que tenían algún delito o antecedente. Entonces, esos son los sesgos, pues igual que la inteligencia artificial aprendía esos sesgos, pues es igual que lo aprendemos nosotros, porque al final nosotros simplemente somos gente que consume datos y cada vez más datos y cada vez más datos. Y al final cada vez es más fácil llegar a nuestro subconsciente y nosotros podemos aprender con una visión del mundo pues muy cerrada o siendo encima muy global, porque al fin y al cabo
como yo veo cosas parecidas a ti, que ve una persona en Cataluña, al final vamos a ser cada vez personas más iguales. Mientras que antes tú crecías en tu familia y en tu entorno y en tu hogar y aprendías cómo era tu familia, entonces tenías tu identidad muy marcada. Y cada vez perdemos nuestra identidad, que es algo bueno. Bastante interesante lo de la identidad, es muy importante. Y es algo que en Occidente, por desgracia, estamos perdiendo. Bueno, en general. O sea, eso que has dicho, nunca me lo había planteado. Por ejemplo, yo sí trato de posicionarme como iguales a cada persona, tratar de no ponerme ni superior ni inferior. ¿Por qué? Porque, como antes hemos estado hablando también, si yo quiero ser como una persona que a lo mejor admiro, si yo me veo inferior a él, no me estoy permitiendo el poder ser como él. Sí, y yo creo que es una persona más, es una persona que ha llegado ahí, está en un plano diferente y ya está. O una persona que a lo mejor, yo qué sé, pues no le da por querer hablar como hablamos nosotros, de estar pensando o así, que por eso también hago los podcasts, y hacemos esto los podcasts, pues para ver si a ver más jóvenes a lo mejor se atreven a querer pensar, ¿no? Que es impresionante. Que esté mal visto el pensar, ¿no? Y claro, o sea, al final tenemos como... Somos incapaces de pensar por nosotros mismos. Y eso yo creo que es lo más bonito que tiene vivir, no sé, el ser, te lo da tu identidad. Y si logras pensar por ti mismo, pues la gente que piensa por sí mismo al final es la gente que crea cosas y la gente que crea el nuevo mundo. Si no tenemos gente que sabe pensar por sí mismo, es muy fácil. Y sobre todo que, mira, con lo que iba diciendo es que una persona, a lo mejor un joven como nosotros, así de 18 años, pues, oye, que de momento no ha llegado al momento de pensar y de cuestionarse las cosas, ¿no? Yo creo que es un momento, entonces es un plano cognitivo diferente. No es ni mejor ni peor, sino que todavía pues estamos en dos realidades diferentes. Pero por eso es lo que te digo de que me veo como iguales a las personas y me ha chocado cuando has dicho, ahora cada vez, claro, vamos a sentirnos todos más iguales y no va a haber identidad. Pero no sé o sea, no sé si estoy del todo de acuerdo porque puedes sentirte igual como de derechos, de todo, de como estoy hablando ahora, ¿no? De ser como esa persona, pero tienes una identidad, tienes algo que te caracteriza a ti, algo que se te hace más fácil de siempre, pero sí que, o sea, como que no me parece que esté vinculado, ser iguales y la identidad, o sea, para que me desarrolles un poquito más el por qué vamos a tener menos identidad y por qué vamos a ser más iguales. Porque creo que te estoy pillando. Por la parte de que ahora todo el mundo tiene un estilo de lenguaje muy parecido. Un lenguaje muy de... Claro, porque si lo que consumes, si consumimos algo, yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, si yo consumo, y muchos de nuestra edad consumen streamers, se nos va a pegar en cierto modo la manera que hablan esos streamers. Entonces, vamos a ser muy iguales en ese sentido. Entonces, no vamos a ser... no vamos a tener identidad, no vamos a tener personalidad propia, sino que la hemos, pues nada, copiado de otro. Porque al final, claro, nuestra identidad la vamos... Sí, puedes ser muy diferente a tus padres y todo lo que quieras, pero la identidad al final la vamos adquiriendo de todas las cosas que nosotros vamos viviendo. Todo lo que oímos, todo lo que vemos, todas las cosas, al final son las que a lo mejor después resuenan con nuestra manera de ser y la copiamos y la adoptamos. Sí. ¿No? Entonces, nada, pues si querías seguir por ese camino, ¿a Sí. qué te referías? Sí, o sea, es verdad, cada uno tendrá, por sus experiencias y sus vivencias, cada uno tendrá su identidad, por supuesto. Sobre todo por sus padres, que eso también les ha marcado mucho y dónde vivían y todo eso. Pero es que... otra cosa es la cultura, porque cada persona tenía una cultura. Entonces, la gente que vivía en su pueblo,
al final conseguía su influencia era toda de su pueblo, entonces tenía una cultura de ese pueblo que eran todos muy apegados y yo qué sé, las relaciones que tenían entre ellos, la zona en la que vivían, los eventos a los que asistían. Entonces es como, tú conoces conoces a una persona de ese pueblo con de otro pueblo y son completamente diferentes culturalmente. Pero al final cada uno tiene dentro del pueblo cada uno tiene su propia identidad, por muy parecidos que sea el pueblo. Entonces si pues decimos eso por lo que estábamos viendo de que perdemos la identidad, si todos... Es como... No, se transformará, yo creo que es más una transformación, más que una pérdida. Vale, yo creo que ya lo he entendido, después de estar así pensando. O sea, si lo resumimos, hay que hacer una distinción entre lo que estamos hablando. Una cosa es la identidad y a qué igualdad nos estamos refiriendo. Estamos... que no vamos a tener identidad porque todos adoptamos una manera de ser parecida. Entonces dejas de ser una persona característica, una persona única, sino que empiezas a ser uno más del rebaño. Con tu identidad, pero claro, parecido. Todas las creencias que se puedan influir a nivel general, pues, hombre, es que hay mucha gente que, como he dicho el ejemplo este de los streamers, que es que contagia mucho. Sí. No sé si te ha pasado estar con un amigo que a lo mejor es muy, muy extrovertido, estás un rato con ese amigo, has pasado unas vacaciones de una semana y de repente te comportas muy parecido a él, ¿no? Pues como se suele decir, somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Sí. Y claro, ahí estás perdiendo tu identidad. Esa es una buena pregunta. No, porque al final tu identidad la creas con tu amigo, pero es que si todo el mundo... Claro, y si la creas con tu amigo, y si a lo mejor te empapas, pues como hemos estado diciendo, de los streamers o cualquier cosa, te empapas de toda esa cultura, también es la identidad es como la identidad que estás creando, pues en este caso con este... Son los conocimientos que te estás dando, sí. Claro, pero entonces cada vez somos... o sea, ¿crees que somos cada vez menos, no sé, diferentes? Que cada uno es único y que tiene su esencia, o que todo el mundo tiene su esencia, pero trata de encajar de una manera con una identidad que no es suya. Sí. ¿Qué crees? Eso es lo que yo creo, lo que has dicho, porque... Que tratan de encajar con una identidad que no es suya, pues para ser socialmente aceptado. Yo eso sí que lo veo mucho en nuestra edad. Lo veo con el... mira, la palabra es el pensamiento hablado. La palabra es el pensamiento hablado. Y... cuando empiezan... Yo, mira, no soy maruja, pero escucho conversaciones cuando estoy solo. Digo, venga, no me voy a poner los cascos ni nada y voy a aprender de lo que tengo alrededor. Y escuchas conversaciones como... Y no voy a criticar a nadie, que nadie se sienta afectado. Oye, tú, Jambo, tío, ven, tal. Sí. Esa manera de comunicar. O, por ejemplo, el de las chicas, es que tía, o sea, es que... Pero al final, claro, es que la gente que es menos conocida y menos leída y que, pues eso, que al final no ha estudiado tanto y no ha sido más curiosa, entonces no ha alimentado, sobre todo los jóvenes, porque luego al final la gente luego ya sí marca mucho más su identidad según va creciendo. Pero al final somos jóvenes, pues nos empapamos muchísimo de nuestros amigos. Pero cuando tienes conocimiento yo creo que no eres mucho más auténtico. Por ejemplo, si yo ahora me junto con mis 5 mejores amigos, entre todos somos súper diferentes cada uno, súper diferentes, porque cada uno pues es auténtico a su modo. O sea, nosotros, tú y yo, la verdad que es, o sea... Sí, pero somos... O sea, claro, hemos desarrollado, o sea, hemos aprendido cosas totalmente diferentes. Yo no tengo ni idea de geopolítica, ni de historia, ni de nada así. En cambio, tú sí. Bueno, ya se puede ver, los libros que tú lees y los que yo leo son totalmente diferentes, aunque después compartamos alguno que sea igual. Pero sí, vamos, que a mí eso es lo que me parece bonito y lo que además estoy en busca y captura e invito a todo joven, y bueno, a toda persona en realidad, que cree su entorno, pero no mirando. Yo eso es lo que estoy haciendo últimamente y estoy encontrando gente que es bastante, o sea, es brutal.
que no piensen como yo, Exacto. sino que tengan buenos valores. A mí, Sí. que sean buenas personas. Las personas que sean buenas, o sea, con las cosas que a mí me parecen que están bien, que sea humilde, pero que sea diferente a mí, para que yo pueda aprender de esa Sí. persona. Porque si es igual a mí, ¿vale? Sí, está muy divertido también Claro. tener a tu clon, ¿no? Y que os entendáis perfectamente. Pero también os podéis entender perfectamente haciendo cosas totalmente diferentes. Es que así es como creces al final. Sí, y es como el retroalimentar. Sí, A mí pues me eso gusta mucho eso es eso. una forma de educación bastante buena que no había apuntado por aquí, pero bastante buena. Y de adquirir conocimiito. Al final se te pegan las costumbres del otro, se te van a pegar, o sea, se te van a influir bastante. Joder, es que influye todo, tío. Sí. Influye todo. Sí, tell ¿Qué? your friends and I'll tell you your future. Ah, sí. Es que todo, absolutamente todo influye. No solo ya los amigos, sino los amigos en las redes. Es que actualmente... Sí. sobre Lo que todo, sigues en las redes, tío. ya no vivimos tanto en el mundo Sí. físico, sino que también vivimos en el mundo virtual. Y Que lo que pues, sigues en las redes. ves lo que siguen, lo que le gusta y cosas así en internet, y ves qué postura o qué realidad adopta esa persona actualmente. Es decir, si yo todo el rato sigo pues cuentas de emprendimiento, pues segurísimo que soy una persona de emprendimiento. No creo que de repente me guste las chapas. No, bueno, seguro que me gusta algo de emprendimiento y mi realidad va a ir, por lo menos en ese momento, en torno al emprendimiento. Sí, totalmente. Y si yo estoy siguiendo todo el rato cuentas de chismorreo, o que sigo gente para ver, para comparar, para ver esa negatividad, pues al final tu realidad va a estar construida en ese plano también. Entonces, por eso también yo tenía un dilema que os daba otra conversación sobre las redes, que al final, ¿cómo lo he lidiado así, a grosso modo? De que las redes sociales te dan algo que muchas veces físicamente no podrías, que es conocer gente que a lo mejor tenga tus mismos valores, como te he dicho antes. Gente que influenciarte de... que te aporten, gente que te aporte, encima que que te no- conozca por cómo eres, Pero encima hay gente que no tiene por qué ser gente que está cerca, ¿sabes? Puede ser gente de cualquier lado. Eso de está... cualquier lado, y que no puedas hacerlo. O sea, lo utilizo como herramienta para eso, y obviamente siempre por las comparaciones, por la negatividad, yo no quiero tu atención, yo no quiero tu atención, yo quiero que si de repente tengo tu atención es porque crezcas conmigo. Porque a mí no me sirve de nada que tener tu atención para después que estés peor de cómo me has visto. O sea, es como la frase esta María Teresa de Calcuta que trato de llevarla siempre en mi vida, sea con quien sea, ya sea en redes, ya sea hablando con una persona, que es: nunca dejes que nadie se acerque a ti sin que se vaya un poquito mejor y más feliz por ti. Y me parece brutal porque, claro, es cuestión de cada uno. Sí. O sea, yo puedo sonreír a un camarero, al autobusero, darle las gracias por transportarme. Eso nace de uno de dentro. Es: ¿por qué no puedo darle las gracias? ¿Por qué no? Porque Ya. al final a lo mejor le haces un poco mejor el día, o por lo menos le contagias un poquito de buena energía, ¿no? Y eso está en cada uno. Y lo que trato también en redes sociales es de eso, de: oye, que no quiero tu atención, que yo quiero que si me ves y tengo tu atención, muchas gracias, lo primero de todo, que crezcas conmigo, si eso, que a lo mejor pienses, o incluso si de repente, pues yo qué sé, que no siempre estoy en 24/7 en modo pensativo, raca, no siempre estoy en modo intensito. Pero si de repente es una broma o cualquier cosa, por lo menos que te rías, o sea, que siempre te vayas un poquito mejor. Sí, ¿no? pues Eso es eso lo al que final trato. influye. Eso al final influye Mm. en tu día, bueno, sí, claro. O sea que podemos concluir que al final diseñas tu entorno, porque hoy en día diseñas tu entorno a través de las redes sociales, lo que tú sigues,
y diseñas tus costumbres a través de tus amigos y la gente con la que te juntes. Yo creo que sí que entrena los algoritmos de TikTok y de Instagram y si utilizas las redes sociales para que sean constructivos para ti. O sea, gente que admiras y olvídate de gente que esté de fiesta, y eso si quieres crecimiento personal. Eso lo pienso mucho, ¿eh? Porque como empiezo, si de repente veo un vídeo que en realidad no me aporta y no me interesa nada, quítalo primero. Sí, o sea, quítalo. O sea, dale en YouTube se puede hasta poner que no te interesa y todo eso, para que el algoritmo entienda lo que tú quieres y te recomiende mejor. Eso me parece un buen punto. Y hacer lo mismo para tu entorno. O sea, gastar tiempo con la gente que más puedes aportar y te puede aportar. Y O sea, y ser críticos. Entrenar el algoritmo de la vida, me estás diciendo. Me estás diciendo, entrenar el algoritmo de la vida de que se acerquen personas a ti que sean personas que te lucran y no personas que te inviten todo el rato al vicio, perversión, al sexo, a las drogas y eso. ¿Me estás diciendo eso? Exacto, básicamente. Entrenar el algoritmo de la vida, entrenamos el algoritmo también de internet. Sí. Para que nos muestre lo que realmente queremos que nos aporte más. Sí, me parece muy bueno. Y fijémonos seamos críticos con todo lo que se nos enseñan en cualquier medio de comunicación, en cualquier red social. Opinemos siempre desde la forma más crítica y sin sesgos, sin prejuicios, de forma lógica y crítica. Y para concluir, bueno, luego vamos a hacer una pregunta o... ¿Puedo hacer un pequeño inciso? Claro que sí. Cuestionárselo todo y abrirse a cualquier tema, aunque dentro de nuestras creencias no estén. Completamente. No sé por qué me ha venido, sí es un ejemplo tonto, y no viene a cuento, pero por ejemplo, poliamor y cosas de estas. ¿El qué? El poliamor. ¿Qué es? Amor entre varias... ¿No sabes qué es el poliamor? Bueno, No. es un mundo enorme. Que claro, tú cuando... A ver... eso es para otro tema, ¿eh? Eso es para... si queréis eso, dejadlo en los comentarios. Además, sexualidad, poliamor y todas esas cosas me interesa bastante, la verdad. Pero que son también maneras de conocimientos, ¿no? Conocimientos diferentes. Sí. Y tratar de cuestionárselo, pero no a la primera de cambio cerrarse a eso, ¿no? Por ejemplo, si de repente dice que a mí el poliamor no me gusta, te lo dice alguien, ¿no? Y además es alguien que tiene gran influencia, pues tú vas a tener un sesgo de decir, sí, sesgo de confirmación, ¿no? ¿Ves? A mí es que como a él no le gusta el poliamor, a mí tampoco me gusta el poliamor y tal. No te cierres, cuestiona. Exacto. No cerrarse a hablar con nadie, hablar con todo el mundo de los temas que sean y meterte la perspectiva de la otra persona, pues es súper constructivo. Sí, yo creo que cada vez nos abrimos más, ¿eh? Yo lo veo mucho, de que actualmente somos más abiertos. Sí. Yo creo que somos más abiertos, que se puede hablar. Pero somos más abiertos hasta... Bueno, sí. Por lo menos en torno a unos temas. Sí, que por suerte también nos ha ayudado el algoritmo. El algoritmo nos ha ayudado, por ejemplo, a temas que siempre se empieza diciendo... Ay, mamá, siempre me llama mi madre en el podcast. Que decía, vale, que por ejemplo dicen, no, que está muy privatizado el hablar de sexo. Yo creo que cada vez se habla más de sexo. Y se habla de manera más natural. Que también que se habla más, pues yo creo que de política también, como que se habla un poquito más. También podemos hablar un poquito más de dinero, de temas financieros. Hombre, pero siempre hay que tener en cuenta la situación, es importante, porque no te vas a poner a hablar de dinero, de política, a ser posible en la mesa, en una reunión. Hay que saber las circunstancias, pero estar abierto, ¿sabes? Si la circunstancia lo propone... Eso es inteligencia social y madurez. Para mí la madurez es esa. Vosotros, bueno, dejadme por ahí, ¿qué es para vosotros la madurez? Yo tengo una frase muy sencillita. La madurez para mí es el saber estar en cualquier situación. Es decir, una persona que es madura sabe que si una persona, pues esa persona, yo que sé, un amigo tuyo, digamos tu familiar, sabes cómo no, sabes las palabras adecuadas para no hacer daño. O si estás en una mesa, como has dicho, sabes cuándo no tienes que hablar de ciertas cosas.
o sea, sabes estar en cada entorno y en cada momento porque tienes los pies bien en la tierra. Pero eso, ¿cómo se consigue tener la madurez? A través de la experiencia. Y la madurez, pues yo creo que no se consigue. Porque sí que es verdad que aumenta la probabilidad de tener más madurez cuando vives más. ¿Por qué? Porque tienes más experiencia. Ya has vivido, tienes más experiencias de referencia. Claro, pero si eres muy cerrado y tienes muchos sesgos, al final no has aprendido nada. Claro, si estás todo el rato cerrado, sí, soy súper maduro, pero... También ser observador es algo que no hemos comentado, pero observar, fijarse. Hay veces que simplemente estar callado y simplemente mirar y escuchar. Yo creo y eso que, aprendes. Por suerte, tío, nosotros tenemos esa cualidad porque desde siempre hemos sido búhos. Sí. Búhos, así que pues... ¿Qué dices? ¿Pero por qué coño me está mirando? Nosotros ahí como aprendiendo de ti, estoy aprendiendo de ti, eso lo estoy observando. Justo. Pero sí, a mí me encanta. Y bueno, pues para terminar, me gustaría dar la fórmula que utilizó el famoso científico y creativo científico Descartes. Copito del curso. Porque él abandonó su educación universitaria, y en aquella época era muy difícil tener educación universitaria, en una universidad muy prestigiosa, porque no le gustaba. Entonces, ese mismo día que abandonó la educación, creó un planning de estudio para cómo conseguir llegar a donde quería llegar. Y estos son los 4 pasos que utilizó él. Uf, esto es muy mente millonaria, ¿eh? Tienes las 5 claves, los 4 pasos aquí en directo, en el podcast de Jóvenes Ignorantes, la semilla de la curiosidad. Quédate aquí porque... No te vas a atrever a escucharnos, porque como nos escuches, te vas a enganchar. Venga, continúa, Esteban. Vale, 1. Utilizar solo elementos del conocimiento que él supiese que eran sólidos, o sea, cosas sólidas, ser crítico, lo que hemos dicho antes. 2. Empezar a partir de los más sencillos, pues empezar desde abajo para que los más elevados puedan entrar mejor. 3. Encajar uno a uno, pues es decir, una vez has asimilado un concepto o algo, luego pasas al siguiente. Y 4, y para mí que esto es lo más importante, comprobar todos desde el principio hasta el final, y a menudo. Comprobar todo lo que sabes, cuestionarlo, y a menudo, que es lo que es, o sea, no es tarea fácil. Joder, si lo puse... ¿Sabes lo que has reconstruido en mi cabeza? Si lo pusiésemos... O sea, lo que has dicho, las palabras que has dicho, si lo pudiésemos poner una imagen, me ha venido literalmente una construcción sobre materiales críticos. Sí, exacto. Materiales fuertes. Sí. Bases que van construyéndose. O sea, es una manera de cómo construirse a uno mismo. O sea, es una metáfora buena. Es una manera de construirse a uno mismo. Con hormigón. Con hormigón, con los mejores. Y luego materiales. Golpear y sacudir y ver que resiste. Pues eso es el 4. Entonces queríamos terminar con una pregunta. Y también habría que ponerle un material que pudiese reemplazarse en el caso de que se reemplace. Yo añadiría eso. Pues sí. ¿Para qué? Para desaprender. Claro, ser capaz de desaprender. Desaprender y volver a actualizar nuestra blockchain. Actualizar nuestros conocimientos. Queríamos terminar con una pregunta para que los oyentes pudiesen cuestionar ellos. Entonces, que se cuestionen ellos su cultura, su trayectoria, su entorno, sus algoritmos. Y si alguien está dispuesto a contarnos un poco, que nos lo cuente. Al final, oye, ¿quieres tomar las riendas de tu educación? Sea bien crítico, por favor. Claro. Está bien ser social. Te lo compro. Porque además hay que llevar un equilibrio. Yo tengo el equilibrio de que también tengo que salir. Tengo que follar. Tengo que conocer gente. Lo tengo. El equilibrio lo tengo. Ahora, también ten la parte de cultivar tu mente. Entonces, ¿cómo quieres cultivar tu mente? ¿Qué quieres meter en tu cabeza? Exacto, ¿qué quieres para ti? ¿Nos podrías abrir y contarnos cuál es tu porcentaje de lo que sigues en Instagram, por ejemplo, en tus redes sociales?
Exacto, con un par de palabras. Y desde un plano, sin juzgarse, sino con comprensión y amor, decirse, y ahora, yo que a lo mejor sigo 90% de personas que realmente no me aportan nada para mi salud o para aprender más, que eso es lo que yo quiero, cuestionarse eso. Yo creo que me parece bomba, ¿no? Me parece bomba. Cuestionate, ¿qué sigues? ¿Qué sigues en las redes? ¿No? ¿Qué sigues en las redes? ¿Y cómo podemos entrenar nuestro algoritmo de internet y nuestro algoritmo de la vida, como hemos dicho antes? El algoritmo de internet y de la vida. Que si no sabes de qué estamos hablando, revisa otra vez el podcast. Pues nada, lo dejamos. Muchas gracias, un placer y hasta la próxima.